Buenos días a todos. Estamos ya a las 10, así que vamos a ir comenzando nuestro webinar. Primero de todo, agradecer a todos los que os habéis inscrito por participar en este nuestro sexto webinar de la serie que estamos haciendo de Logistics and Last Mile Innovation Webinars. Bueno, como normas del webinar, recordar que la cámara debe estar apagada en todo momento, así como el micrófono, y que las dudas se irán poniendo en los comentarios para que al final del todo se puedan resolver. Eh, Presentarme primero yo, soy Gaspar González, responsable de comunicación de CITED, y nuestros ponentes de hoy, a los cuales voy a presentar a continuación, son Pablo Castella, socio de Baobab, quien nos hará la primera introducción para que podamos ir entrando en el tema, seguido de David López, experto en el tema principal, que será quien nos introduzca en este interesante tema que vamos a realizar. Si estamos todos listos para ir comenzando. Claro, sí. Por mi parte, muchas gracias, Gaspar. Buenos días a todos. Como presentaba Gaspar, soy Pablo Castilla, soy uno de los socios fundadores de Baobab Soluciones. David, que es quien dará la parte técnica de la charla, que es prácticamente toda la charla, menos 2 minutos. Bueno, os contará un poco más en detalle qué es lo que vamos a tratar y cómo la analítica prescriptiva, la toma de decisiones, puede ayudar a mejorar los procesos. De hecho, no sé si estáis viendo la presentación. Gaspar, no sé si tú me puedes decir si estás viendo ya la presentación, porque yo no la veo. No, todavía no aparece en pantalla. La Vale, estoy compartiendo. Un segundo. muy bien. Bueno, pues os dejo ya para introducir en el tema de hoy a nuestros invitados. Ya debería estar. Perfecto. Muy bien, pues bueno, lo primero que os queríamos contar es, bueno, quiénes somos David y yo, que somos los que vamos a presentar el webinar. De hecho, en la siguiente lámina ya aparece. No sé si David puedes pasar a la siguiente lámina, por favor. A ver. Ahí está. Bueno, ahí están nuestras fotos antes del confinamiento. Las fotos después del confinamiento las podéis ver ahora en las cámaras. Y si queréis, bueno, pues pasamos a la siguiente lámina y os cuento un poco cuál va a ser el contenido del webinar. Vamos a hablar de las decisiones que hay sobre la gestión en una cadena de suministro y cómo la analítica prescriptiva, que en el fondo son matemáticas orientadas a tomar decisiones o a la ayuda de la toma de decisiones, pueden ayudar a gestionar esta cadena de suministro de una mejor forma, de una forma óptima. Cuando hablamos de óptimo matemático, ¿vale? Es la mejor solución posible que se puede encontrar para un problema dado, ¿no? Luego daremos un caso de estudio del que nos acompañaremos o del que utilizaremos una herramienta que se llama SC Navigator, de una empresa holandesa que se llama IMS, y luego pasaremos a un turno de preguntas y respuestas. Entonces, simplemente por introducir un poco de dónde venimos, ¿no? Baobab, y esto de verdad va a ser muy corto, Baobab es una spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid que surgió hace 9 años, creo que cumple en unos días. Es 100% de capital privado y básicamente está formada por ingenieros y matemáticos, ¿no? Es verdad que muchos de los ingenieros pues también vienen a su vez de la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto de la Escuela de Industriales, ¿no? Pues ahí podéis ver un poco la foto de los socios. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues básicamente lo que hacemos es utilizar matemáticas para la ayuda a la toma de decisiones, ¿no? En este mundo del Big Data y del Machine Learning y de inteligencia artificial, ¿no? En el que los conceptos son todos un poco borrosos, hemos intentado pintar una pirámide que aterrice esto de la analítica o para qué sirve la analítica o qué cosas hace la analítica, ¿no? Y lo hemos partido en 3 partes: la analítica descriptiva, la predictiva y la prescriptiva. La analítica descriptiva es la que permite tener una foto con unos KPIs, con unos indicadores, a veces con un mapa de qué es lo que está pasando en nuestro proceso de negocio, ¿no? En este caso, en nuestra gestión de la cadena de suministro, ¿no? Puedes ver
qué es lo que ha ocurrido, puedes ver qué es lo que está pasando y lo puedes ver, bueno, pues con una serie de KPIs, con una serie de indicadores. Cuando tienes muchos datos, ¿no? Pues al final tienes un Big Data, cuyo tratamiento es mucho más complejo, pero que también te vuelve a permitir ese Big Data tener la información sobre la que una persona toma decisiones para intentar mejorar los procesos, ¿no? También está la analítica predictiva, le hemos puesto un nivel más arriba porque matemáticamente, bueno, es más complejo por un lado y por otro lado, al final son modelos de previsión. Lo que intentas es saber qué va a pasar en el futuro e intentar gestionar qué es lo que tienes que decidir hoy teniendo en cuenta lo que va a ocurrir en el futuro. De nuevo, la decisión la toman personas con su mejor intención y muchas veces con unos Excels muy grandes, ¿no? La analítica prescriptiva es la analítica que te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces está basada de datos que se ingestan o que vienen de la analítica descriptiva o de la analítica predictiva, ¿no? Pero esos datos son los que alimentan un modelo de decisión que lo que te hace o lo que te dice es, utilizando matemáticas, te presenta una solución que es la mejor solución que puedes tener. En el fondo lo que hace es resolver el sudoku para que al final tú tengas una decisión clara o puedas empezar a jugar con los datos de entrada para ver distintas soluciones y cómo cambian los pesos o cómo cambian los KPIs, cómo cambian los costes incluso de estas decisiones que tienes encima de la mesa y que tienes que tomar, ¿no? Entonces, la analítica, digamos que te resuelve el sudoku para que tú lo único que tengas que hacer sea elegir entre las diferentes opciones que tú le planteas al modelo, ¿no? Pero le das al play, te saca otra solución y tú eliges entre soluciones válidas y diferentes en función de lo que necesite el negocio en ese momento. Bueno, pues a partir de aquí, la idea es que David os cuente un poco cómo se hace ese proceso de toma de decisiones con un poco de técnica y con un ejemplo, un caso de éxito que vamos a ver. A partir de aquí, David, todo tuyo. Vale. Lo primero de todo, pues muchas gracias Pablo y Gaspar por la introducción y también pues, muy buenos días a los presentes. Mi nombre es David López y soy parte del equipo de Babo Soluciones. Soy uno de los expertos en investigación operativa y como hemos visto, a partir de ahora me voy a encargar de la presentación. Este webinar se va a ocupar de cómo la analítica prescriptiva puede ponerse al servicio de la gestión de la cadena de suministro con el objetivo de mejorar la eficiencia y la desatabilidad de servicio. En este sentido, vamos a tratar cómo la analítica prescriptiva puede contribuir a una mejor gestión de la cadena y luego lo ilustraremos con un caso de estudio haciendo uso de la herramienta, como ha dicho Pablo, de esta empresa holandesa y la herramienta se llama SeaNavigator y es desarrollada por AIMS, esta empresa. Y por último, dejaremos también, como os he dicho, un tiempo final para atender cualquier pregunta o comentario que pueda surgir. A ver, mejor quito la cámara y... Vale. Primero, tomamos prestada la definición de Simchi-Levy, que es uno de los grandes maestros en términos de la cadena de suministro. Y se plantea que la gestión de la cadena de suministro consiste en establecer un enfoque donde el objetivo es integrar de manera eficiente toda la cadena. Esto es desde los proveedores hasta las tiendas, pasando por los fabricantes, por los almacenes y las diferentes instalaciones de almacenamiento intermedio. Y el objetivo es aquello de lo que se ocupe nuestra cadena de suministro. O sea que de esto que se ocupa pues sea fabricado y distribuido en la cantidad adecuada, llegando a los lugares adecuados en el momento adecuado. Y todo esto debe cumplirse siguiendo dos objetivos. Uno es, por un lado, tratar de minimizar el coste total de la operación del sistema y, por otro, obtener como resultado de ello niveles de servicio acorde a las expectativas del cliente. Además, es importante señalar, bastante importante, que tratamos la cadena de manera global. Es decir, no se sacrifica el óptimo o el menor coste total posible, atendiendo de forma aislada a diferentes aspectos de la cadena. En este contexto tenemos decisiones a tres niveles. Tenemos las decisiones que son de carácter estratégico. Estas son unitariamente muy importantes y las inversiones implicadas son de gran magnitud. En la mayoría de los casos suelen ser irreversibles y tienen implicaciones sobre un horizonte temporal relativamente amplio. Entonces, dentro de este grupo se encuentran decisiones del tipo de, por ejemplo, si fabricamos algún tipo de producto o algún componente o en cambio lo vamos a subcontratar.
También incluimos dentro de las decisiones estratégicas el diseño de la red, que es el problema del que nos vamos a ocupar en este webinar, en el caso que veremos más tarde. ¿Qué productos fabricamos, en qué plantas o qué sistema de información introducimos en nuestra operación? Y por oposición, tenemos las decisiones de carácter operativo, que son decisiones que se toman con más frecuencia, son fácilmente reversibles y unitariamente son de menor importancia. Pero tampoco conviene desatenderlas, porque una decisión de carácter operativa que se toma, que se trata de manera equivocada, de forma repetida, nos va a conducir también a un deterioro de la cuenta de resultados. Y aquí podemos hablar del problema que va pues desde la programación de la producción hasta las entregas de los productos, lo que se llama comúnmente como la última milla. Y entre medio de esos dos tipos tenemos decisiones que comparten características intermedias entre las estratégicas y las operativas. Dicho todo esto, podemos pensar que el contexto en el que se toman estas decisiones es un contexto bastante complejo y que por ello se requieren herramientas potentes. Podemos ilustrar la complejidad en la cadena de suministro pensando, por ejemplo, en la fabricación de aviones, donde lo que representa el inicio de la cadena son los componentes más básicos, como pueden ser, pues, por ejemplo, fibra de carbono o remaches o planchas de acero, y en el extremo de la línea de montaje disponemos de un avión terminado. Como es en este ejemplo, en este caso la empresa es Airbus y la familia de aviones es la A320, en una red de suministro tan compleja tenemos un conjunto muy amplio de localizaciones, donde tenemos diferentes instalaciones productivas y estas deben coordinar sus actividades junto con las de transporte para hacer llegar todos los componentes hasta la línea final de montaje, que en este caso se encontraría, por ejemplo, en Toulouse. De esta manera se puede entender que la gestión de esta cadena de suministro no es algo trivial y es aquí donde aparece la analítica prescriptiva ante la complejidad de contextos como el de la gestión de la cadena de suministro. Vamos a hablar sobre un caso muy sencillo para que se vea cómo se tratan estos problemas, pero ni mucho menos tendrá que ver con el que veremos posteriormente, pero sí que vale para hacernos una idea de cómo funciona todo esto. Entonces, supongamos que somos una empresa que fabrica bicicletas y se hacen de dos tipos, bicicletas de montaña y bicicletas de carretera. También tenemos que por la configuración de nuestro taller tenemos una capacidad de fabricar como máximo 20 bicicletas de montaña al día y 30 bicicletas de carretera. Pero si combinamos los dos tipos de bicicletas, el límite diario total de producción es de 40 al día. Esto puede ser, por ejemplo, porque tengamos algún tipo de cambio de matrices en la fabricación que pueda limitar nuestra producción diaria. En términos económicos, las de montaña nos dejan un margen de 50 euros por bicicleta y el otro tipo, que es el de carretera, nos dejaría 45. Entonces, el problema consiste en decidir cuál es la producción diaria de cada tipo de bicicleta para obtener la producción combinada de nuestra fábrica. Y para ello es necesario traducir el problema en un modelo matemático, que en este caso, como vamos a ver, va a ser muy, muy sencillo. Primero, vamos a hacer uso de variables que representan la cantidad a producir de cada tipo de bicicleta. En este caso tenemos que x sub 1 es el número de bicicletas de montaña y x sub 2 sería el número de bicicletas de carretera que vamos a producir. Entonces, lo que queremos va a ser conseguir la combinación de fabricación de estos dos tipos de productos de manera que se nos proporcione el margen más alto posible. Para ello, vamos a definir lo que se conoce como función objetivo. Esto es una expresión, como vemos, 50x sub 1 más 45x sub 2, donde x sub 1 era el número de bicicletas de montaña y 50 es el margen que nos deja cada una de ellas. Por lo tanto, 50x1 es el margen diario que recibimos como resultado de la producción y la venta de todas estas bicicletas de montaña. Y también 45x2 representa lo mismo, pero para las bicicletas de carretera. Entonces, la suma de los dos va a ser el margen total que tenemos como resultado de la producción de x1 bicicletas de montaña y x2 bicicletas de carretera. Una vez tenemos las variables y la función objetivo, lo que nos faltaría para tener un modelo completo son las expresiones matemáticas. Y estas restringen y permiten representar qué ocurre en el sistema para no obtener planes de producción que no se puedan llevar a la práctica.
En este caso también van a ser muy sencillas y son las siguientes. X sub 1 tiene que ser menor o igual que 30 para no superar la capacidad que dijimos de la capacidad de producción de las bicicletas de montaña. X sub 2 también tiene que ser menor o igual que 20 por la misma razón en las bicicletas de carretera. Y la suma de las dos tiene que ser menor o igual que 40 para no sobrepasar el nivel máximo de producción combinado que vimos antes. Y por último, además, ninguna de las dos variables puede ser negativa, obviamente, porque en la realidad la cantidad mínima de bicicletas que vamos a poder fabricar es 0. Entonces, una vez que tenemos el modelo que describe la realidad de nuestra fábrica, de nuestro sistema, resolvemos este tipo de problemas mediante un software específico que se llama Solver. Y este se va a encargar de realizar los cálculos necesarios a partir de nuestras expresiones matemáticas. Y esto lo hará para encontrar la combinación de producción que proporcione el margen más alto. En este ejemplo sencillo podemos representar gráficamente en dos ejes, x sub 1 y x sub 2, como eran nuestras variables anteriores. Y una de las restricciones, la de que no podemos sobrepasar la capacidad de producción de 20 bicicletas de carretera, se mostraría gráficamente por esta línea horizontal. Y para cumplir con ella no podríamos estar por encima de la misma. Igualmente, tampoco podemos superar el número de 30 bicicletas de montaña y se representa mediante esta línea vertical de valor 30. Tampoco podríamos estar en la parte superior de esta línea diagonal porque se incumpliría la producción máxima de 40 cuando combinamos los dos modelos de bicicletas. Entonces, con todas estas restricciones nos queda una región de soluciones factibles. Y es aquí donde se encuentra el plan de producción que buscamos, que será representado por uno de los vértices. Entonces, gracias a la analítica prescriptiva, somos capaces de llegar de manera eficaz a la solución más adecuada para nuestro propósito. Y además, esto nos permite alcanzar en términos eficaces y eficientes la solución óptima de nuestro problema. En este caso, dicha solución quedaría representada por este vértice, que significa que para obtener el máximo margen deberíamos fabricar 30 bicicletas de montaña y 10 de carretera. Esto nos da un margen total de 1.950 euros diarios. Entonces, como hemos dicho, este es un problema bastante sencillo, extremadamente sencillo, y en un problema real sería mucho más completo y complejo. Pero sin embargo, lo podemos aplicar a un conjunto muy amplio de problemas y en nuestro caso también dentro del contexto de la gestión de la cadena de suministro. En particular, esto podemos aplicarlo a problemas de diseño de red, como vamos a ver a continuación, pero también se puede aplicar a otros contextos como son pues, los problemas de reparto de la última milla para obtener las rutas de los vehículos para hacer la entrega de productos. También se puede aplicar a la gestión de inventarios para decidir cuánto y cuándo comprar para reducir el coste total de la gestión de nuestros inventarios y mantener el stock dentro de unos niveles deseados. También se podría aplicar al diseño de layouts. Esto es, cuando tenemos que diseñar un almacén partiendo de cero, podemos conocer cuál es el posible comportamiento trabajando previamente sobre un modelo matemático. Y después implementar los resultados en la realidad sabiendo qué es lo que podemos esperar del diseño implantado. Por otro lado, también se puede aplicar a problemas de programación de la producción, como puede ser pues, la secuencia en líneas de montaje hasta la planificación de la producción en sistemas de tipo JobShop, por ejemplo. Y por último, también se puede aplicar al pricing. Esto es, mediante analítica prescriptiva, podemos estimar cuál es la demanda esperada de los productos que vendemos en función del precio que fijamos. Y esto puede ser el dato de partida que podría alimentar a un modelo de analítica prescriptiva, que teniendo la estimación de la demanda y los requisitos de los gestores y técnicos del sistema, ofrece una propuesta de precios para el conjunto de los productos para obtener de nuevo el margen más alto posible. En términos del problema de la cadena de suministro, observamos que los clientes esperan encontrar la cantidad adecuada de los productos en las tiendas en los momentos en los que van a buscarlo.
pero los fabricantes, salvo en industrias muy particulares, no van a poder enviar directamente los productos a las tiendas. Entonces, la alternativa que permite gestionar y atender esta necesidad de los clientes de forma eficiente es la utilización de almacenes intermedios que faciliten la distribución entre el punto inicial y el punto final. Entonces, el problema que nos surge ahora es decidir, por un lado, cuántos almacenes intermedios vamos a usar, dónde los vamos a ubicar, con qué capacidad los vamos a abrir y en cuántos niveles va a operar nuestra red. En este ejemplo que sale aquí ilustrado aparecen 9 puntos de venta finales y podríamos optar, por ejemplo, por un diseño con un centro de distribución central, como el que vemos aquí en medio, y 2 locales y regionales, más cercanos a las zonas donde se produce la demanda. Y son los que sirven finalmente a los clientes. O, alternativamente, podríamos usar un solo nivel utilizando un único almacén que sirve directamente a los clientes. Cuando hay pocos puntos de venta o las posibilidades a analizar son relativamente pocas, el diseño de la red podría ser algo trivial, pero este no va a ser el caso en la mayoría de veces. Y en esos contextos, el enfoque tradicional, que consiste simplemente pues, en la aplicación de reglas sencillas, haciendo uso de hojas de cálculo, por ejemplo, un analista puede ser capaz de producir los cálculos de forma lenta. Pero debido a la lentitud de realizar este tipo de proceso, no es posible hacer un análisis suficientemente profundo de las diferentes alternativas. De manera que el diseño que podríamos tener como resultado podría ser bastante pobre y poco adecuado. Entonces, podríamos obtener de esta manera una red diseñada de tal manera que los costes finalmente son más elevados de lo que podrían ser y el nivel de servicio no sería tan bueno como pudiera ser para dicho coste. Entonces, como alternativa, se propone el uso de la analítica prescriptiva y ahora vamos a ir a detallar cuál sería el flujo de trabajo. Vale. Típicamente se produce un acercamiento a los decisores que tienen sus requisitos, sus preferencias y son los perfectos conocedores del sistema que vamos a tratar. Y junto con los requisitos específicos del sistema, de carácter técnico, impiden ciertas cuestiones en términos de la solución que vamos a aportar. Con esas dos fuentes de información, un analista experto es capaz de localizar qué es lo esencial y lo relevante para ofrecer una buena solución al cliente. Sería capaz de construir un modelo matemático. Por ejemplo, en el caso de las localizaciones de instalaciones para el diseño de nuestra red, tenemos una variable x sub L que tendrá el valor 1 si montamos un centro de distribución en la localización L y 0 si no. Junto con esa variable existen otras variables, ecuaciones, como hemos visto en el caso de las bicicletas, de tal manera que somos capaces de obtener una solución que podemos implementar en la realidad para resolver este modelo. Pero para ello, primero tenemos que construir un modelo informático, ya que hay que traducir este modelo matemático que acabamos de crear en algo tratable de forma rápida. Para ello se hace uso de la potencia de computación de la que se pueda disponer y junto con la información con las fuentes de información que proporcionan los clientes, permiten obtener una posible configuración de nuestra red. Entonces, con esta propuesta podemos dirigirnos a los decisores para que evalúen la calidad de esta alternativa y comprueben que va a ser aceptable. Y entonces se puede iniciar un ciclo iterativo por el cual se pueden introducir nuevas modificaciones, como veremos en el caso de estudio. Y finalmente, después de evaluar un conjunto de alternativas, se podrá decidir cuál es la que finalmente se va a implementar. Entonces tenemos, y esto es a modo de resumen, que somos capaces de explorar de manera rápida las diferentes alternativas para poder implementar con tranquilidad
de que estamos ante la mejor solución a la que se puede optar. Y si no es lo mejor, como también vamos a ver en el caso, en el caso de después, es porque se puede dar algún tipo de consideración diferente al aspecto económico. Y esto nos puede indicar que quizá preferimos en algunos casos sacrificar el coste y atender ese otro aspecto. Entonces, después de todo esto, ahora ya sí podemos pasar a ilustrar nuestro caso de problema de diseño de red. Este es un caso de estudio donde tenemos una empresa que trabaja mayormente en Europa y África y distribuye 3 productos de alimentación que se dividen en ambiente, frío y congelado, los cuales se diferencian en sus temperaturas de conservación. El movimiento de los productos se hace a través de 31 centros de distribución. De estos, 2 son centrales y 29 son locales. Cada uno de estos centros tiene un coste fijo por el mero hecho de estar funcionando y también tiene una capacidad que limita el flujo máximo que puede atravesar ese almacén a lo largo del horizonte que estemos considerando. Además, también vamos a tener el coste variable, que va a ser directamente proporcional al flujo de productos que pasen por cada almacén. También tenemos 269 localizaciones con una demanda que se debe atender. Esta demanda es propia de cada una de las localizaciones y de cada uno de los tipos de productos que hemos visto. En un extremo de la cadena tenemos que los productos se obtienen en primer lugar de 6 proveedores. Estos también van a tener diferente capacidad y tienen diferentes costes para cada uno de los 3 tipos de productos. Por otro lado, también tenemos el transporte, el cual se hace en 3 niveles. Hay un transporte primario del proveedor al centro de distribución central, un transporte interalmacenes del centro de distribución central al local y el transporte que hemos llamado secundario, que es el transporte desde el centro de distribución local hasta los clientes finales. Y además, referido al transporte, también tenemos un coste por unidad transportada y por distancia recorrida entre las distintas o diferentes localizaciones. Siguiente. Entonces, a partir de los datos anteriores, queremos obtener la configuración de la red que ofrezca el menor coste posible. Entonces, esta solución se va a descomponer en el coste fijo y el coste variable de los centros de distribución que operen en la red, los que hemos visto, tanto centrales como locales. El coste de compra de los productos y el coste de transporte de los 3 tipos que también hemos visto. Entonces, de esta manera, a priori podemos entender que en la medida en que haya más centros de distribución, habrá más costes fijos y menos costes de transporte. Pues al final debe encontrarse un equilibrio en forma de una solución donde el global de la configuración que obtengamos nos permita operar con el menor coste posible. Y esto se puede traducir en una decisión al respecto de qué almacenes tienen que operar o en cambio van a estar cerrados, cuáles son los transportes entre ellos y las cantidades de productos que se van a manejar. Por otro lado, también podríamos interesarnos por el tiempo que tardamos para entregar los productos a cada cliente. Y esto sería, pues un indicador sería de la calidad de servicio. De modo que si estamos cerca de nuestros clientes para atender posibles disrupciones en la cadena de suministro, habrá que evaluar ese tipo de problema frente al coste que ello pudiera suponer. Entonces, ya sí, estamos ante un problema bastante completo, podría serlo mucho más también, y ya no es el caso del problema de las bicicletas. Por ejemplo, si nos centramos solo en las decisiones relativas a abrir y cerrar almacenes, tenemos 4,8 por 10 elevado a 111 posibles combinaciones. Entonces, si consideráramos que para valorar una solución, para valorar si una solución va a ser buena o mala y conocer cuál es el coste asociado a ella,
Si suponemos que esto nos llevará a un nanosegundo, hipótesis quizá un poco optimista, ¿no? Con todo esto necesitaríamos 10 elevado a 85 veces la edad del universo. Por lo tanto, el enfoque tradicional pasa por el análisis de solamente algunas de las diferentes alternativas, que deberían estar basadas en el mejor de los criterios de un experto. Pero entonces tendríamos muchas configuraciones prometedoras seguramente que se van a quedar sin explorar y por lo tanto seguramente no seremos capaces de encontrar la mejor alternativa. Ahora, para hacer frente a este problema que acabamos de explicar, vamos a usar una herramienta que se llama SciNavigator y es una herramienta, como hemos dicho antes, desarrollada por AIMS. AIMS es una empresa holandesa que tiene una plataforma con el mismo nombre, AIMS, y que permite construir modelos de analítica prescriptiva para cualquier industria. Como ya hemos visto, estos podrían ser problemas relativos a producción, transporte y pricing, entre otros. Entonces, a partir de esto, AIMS ha desarrollado un producto basado en esta plataforma que es específico para la gestión de la cadena de suministro y que está compuesto por varias aplicaciones para atender problemas específicos de este contexto. Entonces, nosotros vamos a ver una herramienta que se llama Network Design Navigator y que nos va a permitir abordar nuestro problema. Entonces, nos vamos a ir a la herramienta. Aquí está. Ya se ha hecho la carga de la configuración y los datos para ahorrar un poco de tiempo. Y aquí en este mapa primero podemos ver localizados todo lo que son pues, los proveedores, que serán, a ver, que sea un poco más grande, más claro. Los proveedores que irían en color azul, los almacenes, tanto los centrales en color rojo, que tenemos dos, y los locales en amarillo, y luego también el resto de localizaciones, estos puntos un poco, no sé, de color blanco, pero bastante más claros, serían los clientes donde se encuentra la demanda y que mandar nuestros productos. Entonces, si nos vamos a menú, podemos revisar los datos que componen este caso. Por ejemplo, en Resource Data, a ver si carga, tenemos información de las diferentes localizaciones. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, tenemos, a ver, tendríamos, pues, por ejemplo, Belgrado, cuyo almacén tiene un coste fijo de sobre 483.000 euros. También este 1 representa que efectivamente este almacén va a estar disponible y la herramienta va a poder trabajar con él, podrá elegir si lo usa o no lo usa. Y también vemos que tiene una capacidad de 500.000 de artículos. Si vamos al menú de nuevo, vamos a seguir viendo datos. En Resource Product Data podemos comprobar el coste variable referido al tránsito de los productos por los diferentes almacenes. Entonces, para cada almacén vamos a tener un coste diferente. También podemos ver información de la demanda de productos de los clientes. ¿Vale? Entonces, tenemos la demanda para cada uno de los clientes y para cada uno de los productos. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver que en Abu Dhabi se demandan unos 7 millones de productos de tipo ambiente y así para el resto de todas las localizaciones de todos los clientes y todos los productos. Luego, por no seguir tampoco viendo ahora todos los datos, pues tenemos el resto de información relativa pues, a proveedores, localizaciones, coste de cada uno de los transportes y otros elementos que nos permite configurar cómo opera el modelo. Entonces, para empezar a trabajar, nos vamos a ir a Analytics, Flows. Vamos a visitar mucho esta pantalla porque aquí podremos ver los resultados, los costes asociados mayormente, de las soluciones que nos proponga la herramienta al resolver el modelo tras cambiar las distintas configuraciones. Entonces, para este primer caso, vamos a resolver pulsando aquí Optimize. Y tenemos configurado que todos los almacenes van a estar abiertos, es decir, los 31. Entonces, ya hemos pulsado en resolver y lo que está haciendo SciNavigator
es enviarle al solver la información para que realice las cuentas de manera eficiente, por así decirlo, y busque de manera inteligente cuál es la mejor combinación para nuestro problema. A ver si termina de resolver. Vale, entonces ya resuelto y en esta tablita tenemos los costes y podemos ver que tenemos un coste total de unos 107 millones de euros, 107.237.000, y en el desglose tenemos que casi 16 millones son de coste fijo, casi 9 son de coste variable, la compra de productos a los proveedores es de casi 47 millones y luego tenemos los costes de los 3 tipos de transporte. También podemos observar en nuestro mapa, a ver, podemos observar en nuestro mapa cómo son estos flujos entre los distintos. Vale, me moví la pantalla. Aquí podremos observar cómo son los flujos entre los distintos almacenes de manera gráfica. Y esto nos permite, a ver, ahora se ve mejor. Y esto nos permite tener una idea primera de cómo conviene operar los flujos de esta red. Luego tenemos otra pantalla, vamos a menú, This is, que va a ser información referida a los almacenes. Vale, ahora si aquí bajamos vamos a tener una gráfica, un poco lento. Vale, entonces tenemos una gráfica donde para cada almacén tenemos dos barras. Una es la capacidad que tiene inicialmente, que era uno de los datos de entrada del modelo, y la otra es la utilización que se le está dando. Entonces, vemos en amarillo cuando la utilización es muy elevada y en azul cuando tenemos cierta holgura y no estamos usando gran parte de la capacidad que tienen los almacenes. Entonces, a partir de esto, vemos que hay 3 almacenes que están siendo muy utilizados. Quizá no al máximo, pero sí casi al máximo. Entonces, nos vamos a ir de nuevo a la presentación. Aquí está. Aquí. Y porque aquí tenemos un resumen de los costes que veíamos antes y vamos a ir recopilando la información de los distintos casos que vamos a ver. Entonces, como estábamos diciendo, tras un primer análisis nos percatábamos de que varios almacenes tenían una utilización bastante alta. Entonces, como consecuencia, sería natural que nos surgiera pensar qué ocurriría si tuviéramos más capacidad de la actual. Pues entonces podemos hacer este ejercicio y realizar las comprobaciones sobre nuestro modelo de analítica prescriptiva. Entonces, volvemos a la herramienta y le vamos a preguntar qué pasaría, qué ocurriría si tuviéramos más capacidad en los almacenes. Entonces nos vamos a ir a Analytics porque aquí podemos cambiar la configuración de diferentes elementos para resolver. Entonces tenemos una opción. A ver, vale. Tenemos una opción que la vamos a activar, es esta, Relax DC Capacity, y que esta opción va a relajar la restricción de la capacidad, es decir, va a permitir que pueda hacer transitar más productos por los almacenes de los que permitía la capacidad inicial. Entonces, con esta premisa le damos de nuevo a resolver. Vale. Entonces, probablemente lo que va a ocurrir es que haga más uso de esos almacenes que estaban siendo utilizados al máximo o a un nivel muy alto, porque haciendo uso de ellos probablemente obtendríamos reducciones de coste. Entonces, así lo que podemos hacer es evaluar si esta inversión referida a ampliar la capacidad de ciertos almacenes quedaría justificada o compensada por la reducción de costes que ofrece dicha inversión y que podemos conocer al resolver con esta herramienta. Entonces, ya terminado de resolver, nos vamos a ir de nuevo a la pantalla de Flows para ver el coste. Y se queda un poco. Vale. Nos vamos a Flows y vemos que. Bueno, estoy intentando cargar.
Vale, y vemos que el coste es ligeramente inferior. Ahora va a ser de unos 107 millones y, como vemos, 104.000 euros. Vamos a ir de nuevo a la presentación para verlo mejor, que aparte esto está yendo bastante lento. Vale, aquí tenemos los dos. Entonces, podemos ver que los tres almacenes que antes estaban saturados ahora resultan en un coste total menor al estar operando por encima de la capacidad que teníamos. Entonces, gracias a esto podemos evaluar si el ahorro en este caso es de 132.000 euros sobre el 0,12%, justificarían esta inversión. A priori no parece una reducción considerable y difícilmente van a compensar esos ahorros. Pero gracias a esto hemos podido adelantarnos al impacto que tendría esa mejora y saber cuál es el resultado esperado para no llevar a cabo una inversión que al final podría no resultar rentable. Igualmente, si ahora vemos qué ocurre de nuevo en los almacenes en cuanto a la utilización de los mismos, al contrario que en el caso anterior, ahora nos vamos a fijar en que algunos de ellos están siendo muy poco utilizados, sobre todo los de Bratislava y Ljubljana. Entonces, lo que podemos hacer es ver qué ocurriría si cerráramos estos almacenes. Vale, creo que en vez de ir a la herramienta voy a seguir con la presentación, porque si no va a quedar poco tiempo. Entonces, de primeras podríamos pensar que el coste fijo que vamos a reducir al cerrar estos almacenes quizá compense el aumento de los costes de transporte. Entonces, iríamos de nuevo a la herramienta y podríamos fijar que para los almacenes de Bratislava y Ljubljana, o sea, podríamos fijar que estos almacenes estuvieran cerrados. Y al resolver con esta premisa, el número máximo de almacenes que utilizaría sería 29 en lugar de 31 como antes, y utilizaría los 29 restantes. Entonces, ahora lo que se podía esperar del resultado es que los costes fijos naturalmente sean menores al ahorrar el coste de estos dos almacenes. Y tenemos que ver si el nuevo coste compensará y justificará el cierre de estas plantas. Además, también podríamos hacer consideraciones adicionales relativas a otras cuestiones diferentes de los costes. Pero incluso siendo eso verdad, de esta manera al menos tenemos un número tangible para comparar otras consideraciones que podrían ser de otro carácter diferente al económico. Entonces, en la presentación aquí vemos que la reducción de coste sería de casi un 1%, con casi 1.000.000 de euros, y quizás el cierre de estos dos centros sí que pueda ser interesante. Esto es, ya que el ahorro puede ser suficientemente alto como para llevar a cabo estos cierres. Entonces, en este punto, lo lógico sería preguntarnos ahora por cuál es la mejor combinación de apertura y cierre de almacenes. Es decir, que la herramienta se encargue de decidir qué almacenes vamos a cerrar y cuáles van a estar abiertos, para que de nuevo el coste total del sistema sea el menor posible. Entonces, no voy a hacerlo, pero volveríamos de nuevo a la herramienta y primero desactivaríamos la opción de cerrar los almacenes de Ljubljana y Bratislava y ahora se le daría libertad para que los usara, pero como estaban siendo poco utilizados, cuando ahora le dejamos libertad a la herramienta, probablemente lo más lógico, y es lo que realmente hace, va a ser no elegir utilizar esos almacenes y sugerirá cerrarlos. Entonces, ahora para darle libertad para elegir, pondríamos que el número de almacenes mínimo fuera, por ejemplo, 1 y el máximo 150, para que pueda elegir los que quiera. Entonces, ahora se podría esperar que el impacto del ahorro sea significativamente mayor y que los costes fijos queden muy reducidos porque quizá todos aquellos almacenes que estaban siendo muy poco utilizados se puedan cerrar. Y ese ahorro debería ser bastante superior al incremento del coste de transporte. Entonces aquí tenemos ese resultado y observamos ahora que el coste total es de unos 101 millones de euros, algo por debajo. Y efectivamente el coste fijo es significativamente menor, ahora es de unos 6 millones y medio de euros aproximadamente, y los costes de transporte se han visto incrementados. Ahora tenemos un ahorro de unos 6.300.000 euros, 333.000, lo que se traduce en cerca de un 6% respecto al caso base en el que se usaban todos los almacenes y probablemente permita justificar esta inversión. Entonces, ahora
ya por último de esto, podríamos pensar al respecto de otro tipo de consideraciones diferentes a las económicas. Si nos fijamos, que no lo vemos porque esto realmente deberíamos de hacerlo con la herramienta, pero va un poco lento, pero se puede explicar. O sea, veríamos que el almacén de Estocolmo no lo sugiere cerrar y lo mismo con el de Helsinki. Entonces, no hay ningún almacén que sirva a los países nórdicos desde ninguno de ellos. Entonces, quizá podríamos estar preocupados de no poder tener una respuesta suficientemente rápida para atender posibles disrupciones al estar demasiado lejos de nuestros clientes en esta región que decimos. Entonces, ahora se debería evaluar si la apertura del almacén de Estocolmo supone un sobrecoste demasiado elevado, de manera que nos obligara a mantener la situación que acabamos de calcular. Y si este sobrecoste no es muy alto, podríamos abrir ese almacén para cubrir o protegernos de posibles incidencias que pudieran ocurrir y que serían más fácilmente cubiertas si nos encontráramos más cerca de ellas. Entonces, en esta tabla fijamos, ya vemos el resultado con Estocolmo abierto, se fijaría para que obligara a estar abierto y resolveríamos. Ahora, si antes el modelo había elegido que Estocolmo estuviera cerrado, al obligar a abrirlo, vamos a introducir de nuevo un coste fijo que antes dejó de existir comparado con el caso base y vamos a evaluar si nos interesa este probable incremento de los costes frente a aquellos problemas que pudieran surgir. Entonces, para analizar este es el escenario 4, el coste es ligeramente superior al coste que teníamos antes en el escenario 3 y el sobrecoste sería de 164.990 euros, que es un 0,16% respecto al escenario anterior. Y parece que sí pudiera ser interesante asumir este sobrecoste para protegernos frente a esas posibles incidencias. En definitiva, y por no alargar más, en el fondo lo que tenemos de nuevo es que disponemos de una cifra con la cual comparar la bondad de la cercanía de nuestro almacén al cliente final, pudiendo hacer un análisis tangible y además de una forma muy rápida. Vale, ya cambiando de tema. Por otro lado, hasta ahora hemos supuesto que conocíamos en todo momento las localizaciones de las que podíamos hacer uso, ya sea porque alguien nos las había ofrecido como posibles localizaciones interesantes o porque eran básicamente donde estaban nuestras plantas y hacemos uso de ellas. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se abre un nuevo mercado en una nueva zona o queremos evaluar nuevas localizaciones que hasta ahora no se habían considerado, necesitamos conocer dónde pueden estar. Entonces, lo podemos hacer por intuición o a mano, según la forma tradicional, como en los casos anteriores, o de nuevo podemos hacer uso de la analítica prescriptiva y buscar de forma inteligente usando la información de la que disponemos. En ESID Navigator hay otra herramienta que se llama Center of Gravity que se encarga de realizar esta búsqueda, pero en este caso no vamos a ir a la herramienta porque se nos va de tiempo. Pero lo que sí vamos a hacer es mostrar en qué nos basamos y algunas imágenes para un caso en el que, como vemos en la imagen, supongamos que estamos interesados en operar en el mercado español y queremos ubicar una serie de almacenes que nos permitan atender la demanda. Tenemos en naranja los proveedores y en amarillo los clientes finales donde se va a producir esta demanda. Conocemos la capacidad, los costes asociados, los costes fijos de las instalaciones que se ubican y los costes de transporte tanto del proveedor a los almacenes como de los almacenes a los clientes. Entonces tenemos que buscar de nuevo el compromiso para, por un lado, estar cerca de los clientes para tener menos costes de transporte hasta el cliente, pero también queremos estar cerca de los proveedores para reducir los costes de transporte entre proveedores y almacenes. De manera que si tenemos más almacenes, pues tendremos menos costes de transporte. Entonces, la analítica predictiva hace una exploración de forma eficiente en poco tiempo para ofrecernos cuál es la ubicación ideal, o sea, he dicho analítica predictiva, prescriptiva, para ofrecernos cuál es la ubicación ideal
más adecuada para el número de almacenes que deseemos. Para operar lo que se hace es introducir qué número de almacenes deseamos y la herramienta nos propondrá la localización más eficiente para la que el sistema puede operar. Con esto, lo primero que podemos evaluar es qué pasaría si solamente queremos un único almacén y la herramienta nos va a ofrecer unas coordenadas que vendrían dadas por longitud y latitud, coordenadas geográficas. Y en este caso quedan muy cerca de la zona de Madrid, lo cual parece bastante lógico por la geografía del país. Entonces, conociendo el lugar donde la ubicación es ideal, habría que investigar algún tipo de zona cercana a ese punto donde pudiéramos asentar nuestro almacén. En el caso de que quisiéramos abrir dos almacenes, tendríamos dos localizaciones y una se encontraría pues, igualmente muy cerca de Madrid y otra cerca de Barcelona. Si fueran tres, pues igualmente obtendríamos las dos anteriores, Madrid y Barcelona, y luego también una nueva en la zona entre, pues, vemos aquí, Málaga, Sevilla y Córdoba. Y con esto tendríamos localizaciones nominales que podríamos usar en ese Navigator para tener una primera estimación de los costes esperados como resultado de la operación de la red, como hemos hecho en los casos anteriores. De manera que los almacenes que antes veíamos en la herramienta procedieran de este tipo de exploración de localizaciones. Entonces, para acabar con esto también y como resumen, el proceso completo es primero explorar posibles localizaciones a partir de estas localizaciones ideales que podemos obtener mediante la analítica prescriptiva, incorporarlas a nuestro diseño de red y obtener la configuración que mejor se adapte a lo que nosotros necesitamos en nuestra red. Pero además de todo lo que hemos visto, ¿qué más cosas se podrían hacer? Pues podemos incorporar otro aspecto a nuestra estrategia, como son, por ejemplo, pues podríamos incorporar múltiples periodos para decidir abrir o cerrar a lo largo de diferentes años en el horizonte que deseemos. Podemos, como es en la realidad, introducir el carácter no determinista a la demanda, ya que no podemos tener la certeza o no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la demanda en 5 años, pero sí podemos estudiar diferentes escenarios con una probabilidad asociada y obtener soluciones para ese conjunto de escenarios. También podemos obtener la capacidad con la que deberíamos abrir nuestras instalaciones con diferentes costes en función de la capacidad que instalemos, es decir, diferentes rangos donde cada una tendría un coste diferente. Y también podríamos definir indicadores del nivel de servicio, como hicimos antes con la cercanía de nuestros clientes, o el nivel de saturación de nuestros almacenes. Estas son algunas de las consideraciones adicionales que normalmente se deben hacer cuando hacemos un diseño de red haciendo uso de la analítica prescriptiva. Y todo esto lo podemos hacer porque la técnica es lo suficientemente potente o es suficientemente más potente que la manera tradicional de trabajo para realizarlo. Y ya para acabar, una vez hemos realizado el diseño, tendremos que planificar y operar nuestra red de forma eficiente. Entonces, en un conjunto amplio de problemas, donde sigue siendo de aplicación la analítica prescriptiva, en particular podemos hacer previsión de la demanda tanto en el corto como en el medio plazo. Podemos hacer nuestra planificación anual para decidir qué cantidad de producto voy a fabricar en mis plantas a lo largo de los meses del año, cuál va a ser el flujo entre los diferentes centros, cuáles van a ser las compras que se hagan, cuáles van a ser nuestros niveles de transporte, o sea, de transporte de inventario, o bien cuál es el plan de transporte para estudiar cuál es la mejor composición de nuestros almacenes, de nuestros camiones. Por ejemplo, podría interesarnos que un tipo de camión fuera siempre cargado al 100%. En definitiva, el mensaje y el fondo de todo esto realmente es que la analítica prescriptiva tiene un campo de aplicación de una dimensión enorme y en particular en la gestión de la cadena de suministro y puede ir desde las decisiones de carácter estratégico, como es el diseño de red, hasta aquellas de carácter más operativo, como puede ser la programación de los envíos en la última milla, por ejemplo.
Entonces, el uso de la analítica prescriptiva puede permitir obtener ahorros notables fruto de, por un lado, disponer de la mejor solución para el problema que estemos considerando y, por otro lado, la posibilidad de evaluar rápidamente cambios en el contexto que obligan a cambiar algunas de las decisiones de las que nos estamos ocupando. Y con todo esto, pues doy por concluida la presentación como tal. Y no sé si pasar el testigo a Gaspar o Pablo, o podemos pasar directamente a atender cualquier pregunta o recibir cualquier comentario. De todos modos, Sí, tenemos dos preguntas en el chat. Muchas gracias, por supuesto, David, por toda la presentación. Mira, te comento un poco las preguntas que tenemos ahora mismo. Hay dos. Una primera sería, te la leo tal cual. Me gustaría preguntaros a qué nivel creen que está integrada la analítica prescriptiva en las empresas logísticas. Es decir, ¿las empresas logísticas son conscientes de que tienen esta herramienta y la aprovechan? Las que son clientes nuestras, perdona David, las que son clientes nuestras sí son muy conscientes de que tienen esta herramienta a su disposición y la utilizan de forma estratégica o de forma operativa incluso. Bueno, nosotros llevamos 9 años evangelizando, ¿no?, sobre al mercado, entorno logístico, sobre las bondades de la analítica prescriptiva, ¿no? En el fondo, al ser un spin-off, bueno, pues es una cosa que estaba en la universidad y que ahora está en el mercado y disponible para las empresas. También es verdad bueno, que estas herramientas no son un producto que te compras y te instalas, sino que hace falta una consultoría para entender, bueno, pues un poco lo que ha explicado David es un ejemplo, pero ese ejemplo hay que aterrizarlo a cada una de las empresas. Nosotros estamos, por un lado, intentando evangelizar y que todas las empresas, en concreto las del sector logístico, las utilicen, y donde lo hemos conseguido, pues efectivamente tenemos casos de éxito de clientes que las usan en su día a día y ahora sí que no podrían vivir sin ellas, ¿no?, porque son conscientes del ahorro que supone eso contra lo que hacían antes, que eran decisiones, digamos, menos matemáticas y que estás, de alguna forma, estás todos los días ahorrando mucho dinero. Muchas gracias, Pablo. Por otra parte, Nicolás Rand tiene dos preguntas. Una primera es, ¿realizáis solo el diseño inicial o también dais soporte durante un periodo para ir optimizando con las nuevas circunstancias? Nos pone un ejemplo, el cambio de productos o zonas de distribución. Sí, al final estas herramientas nunca pueden ser estáticas. Por supuesto, hacemos el diseño inicial, además de la mano de nuestro cliente, que es el que nos cuenta cómo tiene la red actualmente y cuáles son esas reglas que explicaba David al principio, ¿no? No puedo hacer más de 30 bicicletas de este tipo al día o no puedo hacer más de un total de tal tipo o de tal otro tipo. Eso traducido al mundo real, el cliente, en conjunto con nosotros, llevado de la mano con nosotros, es el que nos ayuda a pensar en este diseño inicial, al que por supuesto damos soporte, ¿no? Pero la realidad es que estos negocios están vivos y son cambiantes. Entonces, en tanto en cuanto son cambiantes, por supuesto nosotros estamos del lado de la empresa con la que trabajemos para hacer esos cambios, tanto de los productos como de las zonas de distribución, como por ejemplo de los warehouses, ¿no? De colocar los almacenes en diferentes sitios. Esto no es una decisión que tomas todos los días, pero sí es una decisión que te tienes que replantear cada cierto tiempo. Uno de nuestros clientes tiene almacenes en los que recoge material para montar bueno, obras que está realizando, ¿no? Obras de infraestructura, de montar infraestructura. Entonces, esas obras se van terminando y empiezan obras en otros sitios. Entonces, te tienes que replantear si tiene sentido donde habías puesto el almacén, que mientras estaba la primera obra tenía todo el sentido del mundo, pero tal como se va acabando la obra, tienes que replantearte si ese almacén tiene sentido, si tiene sentido poner el almacén en otro sitio, porque es más rentable a nivel operativo, ¿no? Entonces, digamos, esta parte del negocio en el que las cosas cambian y están vivas, nosotros lo consideramos parte de nuestro trabajo también, entonces vamos acompañando al negocio en los cambios, ¿no? No solo en el soporte inicial, si quieres, tras la entrega de la herramienta, sino que
bueno, estamos muy a gusto acompañando al negocio en sus cambios y en sus evoluciones, ¿no? Así, bueno, pues tenemos clientes desde hace muchos años en los que, bueno, su negocio va cambiando y nosotros vamos cambiando la herramienta y la forma que los usuarios tienen de interactuar con la herramienta, tal y como van cambiando sus necesidades de negocio. Ujú. De acuerdo. También tenemos otras dos preguntas por Nicolás, te las voy a hacer seguidas, porque como la primera es breve, para que las puedas responder las dos continuas, Pablo. La primera es, ¿habéis hecho trabajo en España? Y la segunda es, ¿se necesita un importe de facturación mínimo o complejidad de red para sacar provecho a esta herramienta? Mm. Sí, la primera es, no solo hemos hecho trabajo en España, es verdad que básicamente nuestros clientes son clientes que están en España, sean empresas españolas o sean empresas internacionales que tienen una base en España. También hemos hecho trabajos, bueno, pues algunas referencias, algunos clientes nuestros son el Metro de París, por ejemplo, ¿no? O incluso empresas de telecomunicaciones internacionales. Entonces, básicamente nuestro trabajo lo desarrollamos en España, somos una empresa española, pero también trabajamos a nivel internacional, ¿no? Y bueno, sobre el importe mínimo o la complejidad de la red, bueno, si es un problema muy sencillo, y aquí contaba David el ejemplo de las bicicletas, si es tan sencillo como el problema de las bicicletas, pues entonces alguien con conocimientos matemáticos de ecuaciones puede resolver el problema, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de estas herramientas, aparte para logística, también sirven para turnos de personal, ¿no? Entonces, si alguien se imagina a un supervisor de un call center o de un equipo de trabajo que funciona a turnos, intentar resolver, bueno, pues ese Tetris, ¿no? Con los horarios de esta persona trabaja por la mañana, esta persona trabaja por las tardes. De, bueno, ¿cuántas personas te pueden caber en la cabeza para hacer esto bien? ¿10, 15, 20, 100? ¿Podrías hacer esto con 100? ¿Cuánto tardarías en hacer esto con 100 cada vez que alguien se pone malo? Entonces sí que necesitas una complejidad mínima para que tenga sentido abordar estos problemas desde un punto de vista matemático. La realidad es que nuestros clientes, cuanto más grandes son, más pronto encuentran un retorno de inversión, ¿no? De lo que se han gastado, lo que han invertido en la herramienta, en comparación con cuánto ahorro les provoca la herramienta. Si son empresas muy pequeñas, entonces, bueno, pues siempre cuesta un poco más llegar a ese retorno de inversión, o a veces, cuando son de verdad muy pequeñas, no se justifica, ¿no? A poner el ejemplo, una peluquería que tiene una persona por la mañana y otra por la tarde, no necesita matemáticas para hacer los turnos. Tienes una por la mañana y una por la tarde. Pero si tienes un problema más complejo, un problema que tú no estás seguro de que hayas encontrado el óptimo o no eres capaz de garantizar que es el óptimo, ahí es donde estas herramientas tienen sentido. Entonces sí, hace falta un importe mínimo o una complejidad mínima para sacar provecho a la herramienta, ¿no? Ahí lo que hay que ver, y esto pues hay que sentarse, ¿no?, con cada cliente, es ver cuán de complejo es el sistema para ver si tiene sentido o no tiene sentido. Y nosotros ahí somos los primeros que, si vemos que un problema no tiene sentido, no vamos a intentar abordarlo, ¿no? Somos una empresa pequeña, como decía al principio de la presentación, y no nos metemos en jardines, ¿no? Lo que intentamos es resolver problemas que tengan sentido resolver con matemáticas, no matar moscas a cañonazos. Pues muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, viendo que se nos ha pasado ya la hora, vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias tanto a ti por esta resolución de dudas y por la introducción inicial, tanto a David por toda la presentación y asimismo también muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a la sesión de hoy. Bueno, simplemente deciros que como siempre seguiremos adelante con nuestros webinars y contaremos con todos vosotros para los que podáis estar interesados. Gracias a vosotros. Yo he visto que quedaba alguna pregunta todavía por responder, pero entiendo, No, Gaspar, que bueno, no podemos es un, responderla por correo. Una de Roger. pero creo que es un comentario al respecto. No sé si es una pregunta, Roger, si Vale, quieres perdón. dejarnos la aclaración, si es pregunta o es un comentario sobre la afirmación de Pablo. De todas formas, si quieres Vale. intervenir ante esta pregunta, la tenemos aquí. Era un comentario. Ah, pregunta, de acuerdo, vale. Sí, Lo siento, la Roger. pregunta. Sí. Pues entonces la pregunta de Roger era que si se podía utilizar para la gestión de logística de PLV, promoción de puntos de venta, logística muy intensiva en poco tiempo y que hay muchos almacenes o empresas externas a coordinar este Claro. tipo de gestión.
este tipo de problemas son interesantes si de alguna forma, aunque sea una logística muy intensiva en poco tiempo, sobre todo si ocurre muchas veces, ¿no? Si es un evento que ocurre una vez al año, entonces no tiene mucho sentido. Si son diferentes eventos en diferentes sitios a los que tienes que aprovisionar con una carga logística alta, pero esos procesos se repiten, entonces sí, porque al final el corazón de la herramienta la podemos crear y luego lo que dejamos es parámetros para que para cada punto de venta, bueno, en cada punto de venta que estés montando tendrá una logística que puede ser diferente, ¿no? Pero eso ya se queda como un parámetro y entonces la herramienta te ayuda a resolver el problema con una pequeña parametrización por cada punto de venta, pero bueno, ya pensaríamos junto con el cliente cuál sería la forma de dejar esto colocado para que el 80% del trabajo esté hecho y luego simplemente el hecho de cambiar de punto de venta te haga tener pequeños cambios, pero poco más, ¿no? Entonces sí se podría utilizar si efectivamente, como dice Roger, ¿no? Al nivel de gran consumo, que entiendo que bueno, que al final son puntos de venta que van cambiando de un sitio a otro, sí que se podrían utilizar estas herramientas y desde luego ahorrarían dinero. Pues muchísimas gracias, Pablo. Espero que haya quedado resuelta la pregunta ahora sí. Y de todas formas, cualquier otra cuestión que quede pendiente, se puede contactar con nosotros si queréis o con Baobab directamente. Ahí abajo estaba la página web y se pueden resolver dudas a futuro, cualquier cosa que quede pendiente. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, David. Y muchísimas gracias a toda la audiencia que hemos tenido hoy con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego.